Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la quinta parte del módulo 2, la capa de aplicaciones. Bueno, en esta quinta parte del módulo 2 lo que vamos a hacer, a diferencia de lo que veníamos haciendo, que era estudiar en profundidad distintos protocolos de la capa de aplicaciones, ahora vamos a estudiar un estilo arquitectónico, puntualmente el estilo arquitectónico peer-to-peer. ¿Por qué no repasamos en profundidad el estilo arquitectónico cliente-servidor? Bueno, porque de alguna manera todos los protocolos que veníamos repasando respondían o seguían ese estilo arquitectónico. Por ende, las principales características del estilo arquitectónico las vimos, cómo los clientes generaban requerimientos, cómo los servidores atendían en el momento que se produjera ese requerimiento, lo atendían, lo resolvían, lo aceptaban. Y también mencionamos cómo el hecho de que el servidor tuviera que estar todo el tiempo a disposición, bueno, insumía un costo, cómo el hecho de que el servidor fuera el único que resolvía esos requerimientos ponía un factor limitante, sobre todo a nivel de confiabilidad, por ser punto único de fallo, pero también a nivel de desempeño. Un poco sobre eso vamos a estar conversando en la clase de hoy. Y como se tratan, a diferencia de antes, veíamos protocolos en detalle, pero son protocolos mucho más complicados los de la arquitectura peer-to-peer. Si se acuerdan de nuestra introducción allá por el módulo 1. Por esa razón, no nos vamos a poner a estudiar en profundidad protocolos que responden a este estilo arquitectónico. Vamos sí a estudiar dos problemas. Y como dice el dicho, una de cal y una de arena. Nunca sé cuál es la buena, cuál es la mala, pero vamos a analizar un problema que tiene una solución más que razonable en estilo arquitectónico peer-to-peer, y un problema que justamente tiene una solución más que razonable en el estilo cliente-servidor, y por ende es un poquito más complicado en peer-to-peer, ¿no? Como que han tomado decisiones de diseño contrapuestas, entonces lo que a un estilo arquitectónico le resulta fácil, al otro le cuesta, y viceversa. Son, la verdad, muy uno el complemento del otro. Pero bueno, no los entretengo más en la introducción, pasemos a ver puntualmente el estilo arquitectónico peer-to-peer. Bueno, las aplicaciones que usan este estilo arquitectónico se caracterizan porque no requieren disponer de servidores todo el tiempo en línea para atender los requerimientos de los clientes. Porque bueno, no hay servidores porque no hay clientes, digamos. No estamos en cliente-servidor. ¿Cuál es la característica de la arquitectura peer-to-peer? Y el hecho de que todos los clientes pueden hacer las veces de servidores. Como son clientes y servidores, todos están como todos al mismo nivel, no está más esa relación cliente-servidor, no hay una separación en las responsabilidades. Por esa razón, como están a la misma altura, se habla de que son pares. De ahí el nombre, peer-to-peer, par a par. Las conexiones son entre pares. Bueno, esas computadoras que van a estar formando parte de esta aplicación, naturalmente son computadoras que están en la frontera, ¿no? Porque estamos hablando de la capa de aplicaciones. La capa de aplicaciones está solo implementada en la frontera. Esas computadoras pueden haber actuado como clientes, no sé, haber corrido navegadores, o también pueden ser computadoras que corran servidores, desde ya, de aplicaciones cliente-servidor, ¿no? Y cualquiera de ellas, ambas están en la frontera desde ya, están en condiciones de correr estas aplicaciones que siguen el estilo arquitectónico peer-to-peer. No hay ningún problema, o sea, son computadoras de la frontera. ¿Y cuál es la particularidad de una arquitectura peer-to-peer? Bueno, no vamos a distinguir más, ¿no? De cliente y servidor, hablamos de pares. Después a veces sí decimos, bueno, el par se conecta, entonces, ok, ese va a actuar de cliente posiblemente. O el par recibe la solicitud, bueno, ese va a actuar de servidor, por así decir. Pero en peer-to-peer, a decir verdad, no está esa distinción, porque, por ejemplo, ningún par está obligado a estar todo el tiempo prendido. O sea, ningún par tiene esa pesada responsabilidad que se le pone sobre los hombros del servidor. Recordarán, por ejemplo, cuando veíamos DNS, los vericuetos que armamos para darle una mano al servidor, sobre todo a los servidores raíz, y que no estén tan sobrecargados de requerimientos. Aquí ese problema no lo vamos a tener. Más aún, los pares se suman o se bajan de la red peer-to-peer en todo momento. Vos en un determinado instante puedes estar intercambiando información con un par
y que de repente le mandas un requerimiento y bueno, te llega la respuesta, le mandas otro requerimiento y no te llega nunca más la respuesta. Si les sirve el ejemplo, apelo un poco a la experiencia de ustedes. Tal vez hayan utilizado alguna vez el iDonkey o posiblemente el torrent. Menciono aplicaciones que usan este estilo arquitectónico. Con el torrent vos pones a bajar algo y uno lo deja no minimizado, queda en el systray ahí abajo, y estás por ahí, no sé, usando el navegador, haciendo otras cosas. Y de repente te llaman a comer. Y uno, bueno, cierra el navegador y hace shutdown de la computadora. En el medio, ¿qué pasó? También le hiciste shutdown al cliente de torrent. Y si ese torrent estaba funcionando, estaba intercambiando información con los otros pares, bueno, de golpe y porrazo desapareció. Esto es una de las razones por las cuales decimos que los protocolos peer-to-peer son más complicados, porque tienen que tener todos los mecanismos de recuperación ante la desaparición del par. Cuando uno está en una arquitectura cliente-servidor, podés asumir que el servidor nunca desaparece. Es verdad que después las buenas prácticas hace que los programadores contemplemos las excepciones de que de repente el servidor desaparezca. Pues bueno, se le puede cortar la luz al servidor, qué sé yo, alguien puede tropezarse con la zapatilla. Bueno, con la zapatilla en la cual está enchufado el server, lo cual es muy precario que esté una zapatilla en el piso y el server enchufado allí, pero bueno, esas cosas a veces pasan, ¿no? Después hay memes mostrando cómo era el cableado, cómo era el server y te querés caer de espalda. Creo que les contaba el server que vi de donde se rinde para sacar el carnet de conductor, que es una cosa impresionante. Por lo patético, ¿no? Entonces, en este caso, no solo tenés que manejar a nivel de protocolo el hecho de que tu par desaparezca, sino que puede pasar, esto también es muy frecuente, que cambie la dirección IP del par. O sea, no que se apague porque, no sé, le cortaron la corriente o le hicieron shutdown, sino que cambie su dirección IP, su dirección de la capa de red. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto es algo muy frecuente, sobre todo con los pares hogareños, cuando uno está usando una conexión a internet hogareña, porque en ese caso los proveedores de internet, un poco para generar diferencias entre las distintas ofertas que hacen, a lo que es el internet hogareño le activan que cada X cantidad de tiempo cambie su dirección IP, es algo que no hace falta hacerlo, lo hacen a propósito. ¿Para qué? Para venderte el paquete PYME, cobrártelo unos mangos más. ¿Y qué tiene el paquete PYME? Bueno, te da, no sé, más casillas de correo, qué sé yo, pero sobre todo lo que tiene es el IP fijo. El IP no cambia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué te lo venden como paquete PYME que no cambia el IP? En la idea de que sea más fácil para el administrador de sistemas ingresar el registro DNS que machee ese IP fijo que no cambia con la dirección simbólica del nombre de la PYME o qué sé yo. Pero claro, hoy en día existen servicios que lo que hacen es dinámicamente van actualizando el registro DNS. Entonces, no hay ningún problema. Vos podés tener una dirección simbólica asociado a la dirección IP con una conexión hogareña, con una dirección IP que por ahí cada, no sé, 12 horas cambia o cada 24 horas cambia, no importa. Podés tener programas corriendo en el servidor ese que tenés con tu conexión hogareña y que vaya actualizando el registro DNS y todo funciona bien. De hecho, si alguno de ustedes accede después a rendir el coloquio lo rendimos arriba de una plataforma que la tengo corriendo acá en una PC en mi casa. Y obviamente yo tengo una conexión hogareña y me cambian, no sé, 2 o 3 veces por semana la dirección IP. Nunca le presto atención, porque tengo un procesito corriendo que lo que hace es actualizar la dirección IP. Cuando cambió, a veces actualiza en vano, dice, mira, mi dirección IP es esta, y en el registro dicen, sí, es la misma de antes. Y a veces cuando se produce el cambio, que no es algo que yo maneje, lo maneja mi proveedor de internet, cuando se actualiza la dirección IP en el routercito, ningún problema, se refleja en ese registro DNS y queda actualizado, y la computadora sigue siendo accesible. Así que bueno, es una realidad, son cosas que pasan. Nuestro protocolo peer-to-peer debe tolerar que los pares desaparezcan y debe tolerar que los pares cambien, inclusive en tiempo real, su dirección IP. Ningún problema, claro. El protocolo va a quedar un poquitito más complicado, quizás con algunos temporizadores que detecten estas pérdidas de conexión, por así decir. Bien, como les adelantaba, vamos a ver dos características. Una que es, digamos, lo que es bueno para una es malo para otra, decíamos. Una característica en la cual la arquitectura peer-to-peer
es el claro ganador, la distribución de contenidos, y otra en la cual la arquitectura cliente-servidor es la clara ganadora, que vendría a ser el acceso a un repositorio de información. Pero claro, acá nos estamos concentrando en las arquitecturas peer-to-peer, entonces lo que vamos a hacer es ver qué fácil resuelve la distribución de contenidos y cómo se nos complica el acceso a un repositorio de información. Empecemos por el principio. El setup que tenemos para analizar este problema es el siguiente. Uno tiene, no sé si tengo el ratón a mano, tenemos un servidor. Bueno, lo que vamos a hacer es primero analizar cuánto le toma utilizando el estilo arquitectónico cliente-servidor para distribuir un documento de F-bits que está guardado en el disco rígido del servidor, en el backend del servidor. Lo queremos distribuir a n computadoras, a n clientes. Obviamente están conectadas por internet, entonces está el núcleo de la red conectando todas estas computadoras de la frontera. Y en particular, del servidor nos interesa, tenemos el parámetro de la velocidad de subida, la subida del servidor, y después tenemos desde U sub 1, D sub 1, U sub 2, D sub 2, hasta U sub n, D sub n, que tenemos el par, la velocidad de descarga y de subida de cada uno de los clientes. ¿Por qué son dos parámetros diferentes? Bueno, porque por lo general en las conexiones a internet hogareñas algunas tecnologías son asimétricas. Bueno, siguen un poco el patrón de uso de los clientes. Los clientes rara vez tienen un servidor, entonces normalmente están más interesados en descargar que en subir. Después vamos a ver para qué se usa la subida, ¿no? Porque aunque uno no quiera subir nada, algo termina subiendo. Lo vamos a ver cuando estudiemos en detalle la capa de transporte. Pero normalmente nos interesa más la descarga y bueno, cuando son asimétricos suele ser mayor la descarga que la subida. Así que bueno, lo tenemos separado justamente para tratar de que este análisis sea lo más cercano posible a la realidad. En esa línea hemos hecho una suposición que no es muy fuerte, que es que el núcleo de la red tiene suficiente ancho de banda como para atender estas interacciones. Si se acuerdan, decíamos que al analizar ancho de banda y bueno, desempeño instantáneo, desempeño promedio, decíamos que normalmente el que se impone, les ponía el ejemplo de la cadena, ¿no? Una cadena tiene la fuerza del eslabón más débil. En una descarga donde hay varios routers, varios enlaces, pasa lo mismo. El enlace que va a dictaminar cuál va a ser el desempeño promedio es normalmente el enlace más precario. Y en general, ¿cuál es el enlace más precario? Es el que conecta al servidor con internet, por ejemplo, al que conecta a Google, a Facebook o a TikTok con internet. No, va a ser normalmente el enlace que conecta a la computadora del cliente con internet. Digamos esa conexión hogareña que decíamos hace un ratito. Así que bueno, teniendo eso en mente, que nos vamos a concentrar en esos parámetros nada más. Bueno, dirán, ¿y por qué entonces nos preocupa la velocidad de subida del server? Van a ver por qué. En un esquema cliente-servidor termina teniendo un papel preponderante. Empecemos el análisis entonces con el modelo cliente-servidor. En el caso del modelo cliente-servidor, el server es el que tiene el documento y hay que dárselo a los n clientes. O sea, el server va a estar enviándole n veces los f-bits del documento a cada uno de los clientes. ¿Por qué n veces? Bueno, uno a cada cliente. ¿Cuánto tiempo va a tomar en enviar, en que la información salga del servidor y llegue a los clientes? ¿Y por qué sale del servidor? Bueno, porque el modelo es cliente-servidor. El único que está en condiciones de atender un requerimiento es el server. Me voy adelantando porque claro, cuando estemos en el modelo peer-to-peer, ahí cualquier par va a estar en condiciones de atender tu requerimiento. Sí, por eso es par-to-par. Se me mezclan los idiomas. Es par a par o peer-to-peer. Bueno, si tratamos de calcular el tiempo que va a tomar enviar n veces este documento de F-bits, este documento que está en el servidor, tenemos que tener en cuenta qué cosa, el ancho de banda del servidor. El ancho de banda es más, de subida del servidor. Y entonces, ¿cuánto nos da esa cuenta? Sería n por f dividido la velocidad de subida. Toda vez que hacemos una cuenta que involucre unidades, es interesante o es razonable verificar la unidad del resultado. Yo ahí medio les estoy adelantando que el resultado va a dar en segundos, pero revisemos la cuenta a ver si realmente nos da en segundos. ¿Por qué nos tiene que dar en segundos? Bueno, porque estamos analizando tiempos, retardos. Entonces, si hago las cuentas
y la unidad me da en kilos, metí la pata feo. Si hago las cuentas y la unidad me da en metros cuadrados, metí la pata feo. Revisemos qué pasa acá. Tenemos n es un número, no tiene unidad. F es el tamaño de un documento, su unidad son los bits. Y U sub s era el ancho de banda, la velocidad de subida del servidor. ¿Y cómo se mide el ancho de banda? Bueno, es bits por unidad de tiempo. Podemos pensar que son bit dividido segundos. Entonces fíjense, nos queda algo que es en bits dividido algo que es en bits dividido segundos, bit por segundo. Bit con bit se va, ¿y qué me queda? Me queda la unidad, ¿no? Es 1 dividido segundos. Los segundos van arriba. En definitiva, la cuenta me da en segundos. Me quedo tranquilo de no haber metido la pata, al menos usé una fórmula que algo de sentido tiene. Después tenemos que analizar, o los tengo que convencer a ustedes que realmente está bien. Hacer la cuenta n por f dividido el ancho de banda de subida me va a dar realmente el retardo que le toma al servidor en enviar esos n documentos. Y ya está, este es el tiempo que toma la distribución de contenidos. En general sí, pero hay una salvedad. Sobre todo si el n es pequeño. Supongamos que el n es 4. Y la pregunta es, tal vez alguno de esos 4 clientes tenga la mala suerte de tener una conexión pobre. Entonces, quizás le tome más a ese cliente que tiene una conexión precaria descargar su copia que al servidor subir las 4 copias. ¿Sí? Esto puede pasar. Entonces lo deberíamos tratar de tener en cuenta. Si lo hacemos en general a un cliente, ¿cuánto le toma? Bueno, sin dudas tiene que bajarse una copia, f bits, ¿y a qué velocidad la baja? A la velocidad que le da su descarga, d sub i, para el cliente i, ¿no? Entonces hacemos la cuenta, naturalmente acá tenemos bits dividido segundos, el resultado da en segundos, es una fórmula muy parecida a la que usamos antes, y lo que puede estar pasando, no lo sabemos a priori, es ¿qué tardará más? ¿El server en entregar las n copias? ¿O alguno de los nodos en descargar su única copia? Como no lo sabemos, si juntamos estos dos parámetros juntos, estos dos retardos juntos, obviamente, ¿cuál va a ser el tiempo total? El más lento de los dos. ¿Lo podemos capturar en una sola fórmula? Sí. Hacemos esto. Ponemos el máximo entre lo que le toma al server subir las n copias o lo que le toma, como decíamos, al cliente con la conexión más precaria, o sea, el mínimo de velocidad de descarga. A ese cliente con su conexión más precaria, ¿cuánto le toma bajar su única copia? Si n es grande, seguramente este primer término va a ser el que domine la función de retardo. Pero si el n es pequeño y tenés justo un cliente con una conectividad muy precaria, bueno, en una de esas, descargar esa única copia insuma más tiempo que el servidor, usando su gran caño, subir las n copias. Lo dejamos ahí parametrizado. Después vamos a preguntarnos qué pasa si a esta fórmula consideramos la escalabilidad, ¿no? Con el n tendiendo a infinito, que a final de cuentas por ahí es lo que nos interesa, que el mismo server atienda a la mayor cantidad posible de gente. Y vamos a hacer el mismo análisis, pero bueno, cuando tengamos aproximado lo que le toma al estilo arquitectónico peer-to-peer. Veámoslo a continuación. ¿Qué pasa con el modelo peer-to-peer? Bueno, acá hay una diferencia fundamental. Ya no hay más servidor. O bueno, sí, lo hay, ¿no? Sigue estando, no lo vamos a llamar servidor, pero el que era antes el servidor, ahora va a ser un peer, un par más. Con una peculiaridad. Es el par que inicialmente tiene el documento. Luego queremos que ese documento le llegue a los restantes, no sé, por así decir, n-1, ¿no? A los otros pares. No está bien decir n-1 porque eran n clientes más el servidor, o sea, son n más 1 pares, ¿sí? Entonces, en el par n más 1, que es el que tiene el documento, quiere que le llegue a los otros n. Bueno, y acá es donde la cosa empieza a cambiar. El servidor, el par n más 1, de nuevo va a tener que entregar n copias en un modelo peer-to-peer. Y sospecho que están intuyendo que no. Porque en un modelo peer-to-peer no hay un servidor y n clientes. Son todos clientes y servidores, por así decir. Entonces, realmente, por ahí lo sorprendo con esto, el servidor debe, como mínimo, enviar
una sola copia. Pará, si no se lo tengo que dar a n pares. Bueno, pero la responsabilidad del servidor es una copia. ¿Por qué? Bueno, porque podemos pensar que le dio una copia al torrent y después el torrent lo fue repartiendo entre los otros pares. De hecho, el server puede enviar una copia y perder la conexión y de todas formas a todos les va a llegar. Mientras que con el modelo cliente-servidor, que decíamos es menos robusto, menos tolerante a fallos, si el server manda una copia y se le corta la conexión, bueno, vamos a tener un cliente que la recibió y n-1 clientes que no lo recibieron. Ahí empezamos a notar, espero con un ejemplo un poco más concreto, por qué decimos que peer-to-peer es más robusto, que cliente-servidor bueno, es menos resistente, ¿no? Menos tolerante a los fallos, etcétera, etcétera. Bien, lo que decíamos, si lo calculamos, al server ¿cuánto le toma enviar una copia? Bueno, f dividido u sub s. Sabemos que esa cuenta da en segundos, la habíamos hecho antes. Noten la diferencia, antes era n por f, ahora es simplemente f. Lo que decíamos de los clientes y sobre todo lo de concentrarnos en el cliente que tenga la peor conectividad sigue siendo válido. Así que, sobre todo ahora teniendo en cuenta que el servidor es mucho más veloz porque solo envía una copia, ahora sí es más factible que haya un cliente con conexión lenta donde su f dividido d sub i, digamos lo que a él le toma descargar su copia, sea más elevado que lo que al server le tomó, al par que antes era el server, le tomó entregar la copia original. Pero está faltando algo, ¿no? No podemos cerrarlo acá el análisis, porque lo que está faltando es de dónde... Ok, el server entregó, el que antes era el server entregó una copia. ¿De dónde van a salir las otras n-1 copias? Bueno, es ahí donde aparece la naturaleza distribuida del estilo arquitectónico peer-to-peer, porque las n copias las vas a descargar de la red, no de lo que antes era el servidor, ¿sí? De alguna manera, si, de nuevo, apelo a la experiencia que quizás hayan tenido con torrent o no. Si tuvieron experiencia con torrent, bueno, googlean torrent y se fijan, o descargan torrent y lo usan. Está muy bueno cuando uno va visualizando cómo va descargando el torrent, si alguna vez lo hicieron. Cuando uno recién baja torrent por primera vez te quedas como 2 horas mirándolo, viendo lo que hace. Bueno, yo ya era... me gustaban las redes de computadora, así que lo hice con especial ahínco. Pero si uno lo mira, vas viendo, empezás como a intuir, haces una especie de ingeniería reversa de cómo funciona el protocolo. Y también viendo la cantidad de cosas que hace, ahora vamos a comentar brevemente, uno dice, bueno, la verdad que esto es... Si lo transformas en un protocolo, te queda un protocolo muy enrevesado. La inversa de lo que es un HTTP, ¿no? Un HTTP súper sencillito. Ese protocolo del torrent va a quedar una cosa bien agarrada. Ahora lo vamos a conversar a continuación. Pero estábamos haciendo el análisis a alto nivel, no hablando de aplicaciones en concreto, sino directamente del estilo arquitectónico. Y bueno, el tercer componente es que vamos a estar tomando esas n copias, no solo de la capacidad de subir del servidor, sino también de la capacidad de subir de los restantes pares. Y de ahí va a ser absorbido o va a ser descargado el documento en cada uno de los pares. Si hablé mucho en el aire, tratemos de verlo escrito. La idea es que, como dice allí, los n por f bits van a ser descargados de cualquier par. Es decir, o de lo que era antes el servidor, o de los n, lo que antes eran clientes. Y vamos a estar como sumando la capacidad de subida de todos ellos. Entonces, nuestra aproximación de lo que va a ser el retardo final es lo que toma el servidor, al que antes era el servidor, entregar la primera copia. Y fíjense que ahora es f, no es n por f. Lo que le toma al cliente con la conexión más precaria descargar su copia. Y después, las n copias van a ser descargadas de la capacidad agregada de la subida de lo que antes era el server, más la subida de todos los clientes. Aquí, bueno, es medio precario este editor de fórmulas, pero como se imaginarán, este subíndice i va desde 1 hasta n. Y si uno mira esta fórmula, y consideramos también la fórmula anterior, decíamos que el factor que enseguida domina, sobre todo si hacemos el límite con n tendiendo a infinito, el factor que domina es en el que aparezca n. Ahora, antes teníamos a n aquí, n por f sobre u sub s.
Entonces este factor era el que enseguida se hacía el más grande de todos, y cuando calculamos el max siempre quedaba este de aquí, y era cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Ahora vamos a hacer un gráfico que compare justamente estos dos retardos. Pero en el caso de la distribución peer-to-peer, la n está acá. Y uno pensaría, bueno, es lo mismo. Es n por f dividido esto de acá. Cuando n crezca, este número también va a ser cada vez mayor. Pero atención, les decía, por ahí no es tan evidente por lo precario del editor de fórmulas, es arriba crece, pero a medida que n es más grande, fíjense qué pasa con esta sumatoria. Esta sumatoria es más grande también. O sea, vos pones más copias arriba, pero sumás ancho de banda para descargar esas copias. ¿Me siguen? En algún sentido, a ver, seamos un poquito más informales que esta fórmula, que era bastante precisa. Es como que si sumás clientes, permítame lo de clientes entre comillas, a un estilo arquitectónico peer-to-peer, es como que al sumar el cliente sumás servidores. Entonces, no lo lográs saturar al servidor. ¿Cómo saturamos el servidor en el modelo cliente-servidor? Metiéndole más clientes. Llega un punto que el pobre servidor tira la toalla. En un estilo arquitectónico peer-to-peer, cuanto más clientes pones, uno pensaría que el servidor se va a saturar, pero no, porque esos clientes también actúan de servidores. Entonces como que se atempera ese requerimiento adicional, producto de que hay oferta adicional. Tal vez, como siempre, una imagen vale lo que 1000 palabras. A ver si lo podemos capturar. Acá tenemos el crecimiento del n, con un n tendiendo a infinito en lo que sería en el x, y en el y tenemos lo que nos daría el menor tiempo de distribución, ¿no? Las fórmulas que calculamos recién. Y lo que les quería mostrar en este gráfico, que espero ponga de una manera más fácil de agarrar que lo que veníamos conversando, el hecho de que en el esquema cliente-servidor es casi lineal el retardo, ¿no? Cuanto más clientes hay, más tardo, porque en algún punto el factor que domina era el primero, el n por f, dividido la capacidad de subida del server. Pero miren qué pasa en el modelo peer-to-peer, que sería el azul. A medida que sumo, comillas, comillas, clientes, como sumo servidores, es mucho más contenido la subida del retardo. Sí, podemos concluir que si debo yo distribuir contenidos, no es mala idea adoptar el estilo arquitectónico cliente-servidor. Y justamente el ejemplo por ahí más conocido es el protocolo BitTorrent. El protocolo BitTorrent toma el modelo peer-to-peer y lo utiliza para distribución de contenidos. Como les contaba, no nos vamos a poner a ver cómo funciona el protocolo por lo complejo del mismo, pero sí les voy a dar una visión a vuelo de pájaro, como para decir, bueno, alguna vez escuché cómo funcionaba el torrent. Tal vez, si lo han usado intensamente, esto que les voy a contar ya lo saben, y si no, por ahí sirve como una pequeña introducción al mismo. La idea sería que vamos a tener un nodo destacado. Les cuento la versión, la primera versión de BitTorrent. Hoy en día hay torrent trackerless, pero bueno, no nos vamos a meter en esas variantes más modernas. En la versión original había un servidor. Ese servidor se denominaba tracker, que es como el que lleva el registro. ¿Registro de qué? De los pares activos. En algún sentido, si todos estos de acá son pares, este tracker conoce las direcciones IP de estos pares. Y cuando aparece un nuevo par, digamos, bueno, los pares, cuando aparece un nuevo par, ¿qué hace el nuevo par? Se conecta con el tracker. Ahí justo es un rol cliente-servidor, literalmente. Te conectas como cliente al tracker, que el tracker es a la vez el servidor, y el servidor te contesta con el listado actualizado hasta ese momento de los pares activos. Y una vez que vos tenés ese dato, ¿qué hacían los pares mientras vos te estás tratando de sumar? Bueno, los pares intercambian piezas del torrent. El torrent uno suele pensar que es un solo archivo, en realidad es como, puede ser, bueno, una imagen o si no un conjunto de archivos. Y ese suelen ser voluminosos, entonces está cortadito en porciones, en piezas, y los pares están todo el tiempo intercambiando piecitas del torrent. Esto es lo que les contaba, que a veces es interesante o divertido ver mientras está en ejecución cómo se va prendiendo de a poquito. Uno tiene como todo el archivo y se le prende una partecita por la mitad, una partecita por el final, se va iluminando de a poco, y bueno, cuando se ilumina todo,
obviamente ya lo descargaste. Pero a diferencia de cuando uno descarga usando cliente-servidor, no sé, usando el navegador, que es como que va del principio al fin avanzando lo que tenés descargado, con el torrent va descargando en lo que parecería ser de manera aleatoria. Ahora les cuento un poco más de por qué empieza bajando el del medio y no empieza bajando el primero, o empieza bajando el último antes del segundo, hace cosas raras. Una vez que el par que se quiere sumar al torrent consiguió el listado actualizado de pares, ¿qué hace? Bueno, él también empieza a intercambiar piezas con los otros pares. Obviamente que al principio no vas a tener nada para compartir, pero sí podés pedir. Y una vez que alguien te compartió algo, esa pieza que te compartieron, vos también la podés compartir. Repasemos brevemente entonces las características del protocolo. Como les decía, no nos vamos a poner a ver el formato de los mensajes, ni el secuenciamiento, ni las acciones asociadas. Se los voy a contar a alto nivel. La idea es que lo que sea el torrent se va a cortar en piezas de 256K. En su momento era voluminoso. Bueno, tomaba un instante descargar 256K. Hoy en día son nada, milisegundos. En algún momento, no sé si hace mucho que no lo reviso, posiblemente en algún momento lo actualicen para, bueno, que las piezas, porque si no, ¿qué sucede? Estás descargando una imagen de 50 GB y es una infinidad de piezas. Entonces, posiblemente lo escalen. Habría que revisarlo, hace tiempo que no lo chusmeo. Bueno, cuando vos te sumas al torrent, haces dos cosas. El tracker anota tu dirección IP. ¿De dónde la saca? Bueno, de tu socket, ¿no? De cuando te conectás. Toma nota de tu dirección IP y dice, este muchacho está activo. Y te responde con el listado de pares activos. Entonces el tracker sabe tu IP y vos sabés el IP de los restantes pares. De alguna manera el tracker, esta es una aplicación peer-to-peer, pero no es pura, porque el tracker es cliente-servidor. Y por ende, el tracker es el punto único de fallo. Cuando, no sé, la MPAA quiere voltear un torrent que están compartiendo, ahora está, bueno, se vienen a los Oscars, estás compartiendo, van a compartir, o están compartiendo todas las que están nominadas, o a partir de la otra semana van a compartir mucho la que gane el Oscar a la mejor película. Por ahí lo quieren voltear, bueno, le podés pegar al tracker. Por eso, en versiones recientes, como les contaba, está también el torrent trackerless, que dispara un montón de problemas que lo vamos a conversar en un ratito. ¿Cómo haces para empezar? ¿No? Es un poco el huevo y la gallina. Una vez que estás dentro del torrent, tenés el listado de pares activos, ningún problema. Pero, ¿cómo empezás? Si todavía no estás, ¿quién te da el primer dato para arrancar? Bueno, vamos a hablar sobre ese punto más adelante. Aquí, como es un protocolo híbrido, tiene una parte cliente-servidor, una parte peer-to-peer. Con la parte cliente-servidor, el tracker tiene una dirección conocida. Cuando te pasan el enlace de un torrent, ahí mismo dice el nombre del tracker o la dirección IP del tracker. Así que cuando te dan el enlace del torrent, el magnet o lo que fuera, ya lo tenés el IP, por así decir, del tracker. Una vez que tenés el IP del tracker, recuperas el listado de los pares activos. Y lo que uno hace, claro, en un tracker, en un torrent puede haber miles y miles de pares. Sería ineficiente estar conectándose con esos miles y miles, porque no, si uno tiene en cuenta que entre n nodos habría una cantidad cuadrática de conexiones. ¿Se acuerdan? Como un full mesh. No tiene sentido hacer eso. Lo que sí vos tenés es el listado de los pares activos, y de esos pares agarrás un subconjunto, y yo diría un subconjunto pequeño de esos pares, y los destacás. Los pasás a llamar vecinos. ¿Sí? Son todos de la misma ciudad, pero estos 5 son los vecinos que están en la misma cuadra o en el mismo departamento que vivo yo. Una cosa así. Bueno, ¿qué vas a hacer con esos vecinos? Empezás a descargar piezas y se las empezás a ofrecer a los vecinos. Y una vez que empezás a ofrecérselos a los vecinos también te ofrecen a vos. Ahora vamos a ver por qué hay como un aspecto dinámico. O sea, vos podés considerar a un cierto par vecino tuyo, pero ese par puede estar considerando vecino a otro, ¿sí? No es simétrico lo de ser vecino. Bueno, lo que pasa es que una vez que vos le empezás a dar, cuando vos le compartís piezas a un vecino, ese vecino dice, mira, este me está compartiendo. Bueno, le voy a compartir a él, ¿no? Hay un ida y vuelta allí. Ahora se los cuento. Bueno, como habíamos adelantado, los pares ingresan o salen del torrent a voluntad y en cualquier momento. Y podemos agregar inclusive también
de repente pueden cambiar su dirección IP. Lo que pasa es que cambiar la dirección IP es casi como salirse del torrent. Si bien el cliente al cual le acaba de cambiar la dirección IP sigue teniendo el listado de pares activos, entonces puede regenerar las conexiones. Lo que pasa es que va a perder lo que era la reputación dentro del torrent, ¿no? Cuando tenía 3 o 4 nodos que decían, mira, esta dirección IP me compartió muchas piezas, lo tengo en alta estima, si le cambia el IP, bueno, pierde la reputación. Pero tampoco es algo tan terrible, porque el protocolo tiene incorporado estos aspectos que le decía un poco más complicados, que ayudan a no generar starvation, no dejar a un nodo que nunca logre, un nodo que recién arranca, que nunca logra descargar la primera pieza, nunca le va a poder compartir a los demás, entonces no andaría bien el protocolo. Todas esas cuestiones, tal vez en las primeras versiones fue así, lo fueron detectando y lo fueron corrigiendo. Entonces, ¿cómo haces para obtener una pieza? Bueno, en todo momento, cada par puede tener un subconjunto distinto de piezas. Alguno tendrá la totalidad de las piezas, a eso se lo llaman seeds, ¿no? Semillas, y los restantes, bueno, son los que están descargando. Uno puede tener más o menos cantidad de piezas de ese total. Cada tanto, lo que hace un par es le pregunta con un mensaje específico del protocolo torrent cuál es el listado de piezas que cada uno de esos vecinos posee. Desde ya, el pool de piezas de tus vecinos puede no ser el mismo que el tuyo. Es más, es interesante que no sea el mismo. Que vos tengas cosas que tus vecinos quieren y que tus vecinos tengan cosas que vos querés. Ahí es donde mejor funciona la idea de este protocolo. Y cuando vos recibís esa información, inmediatamente macheas lo que mi vecino tiene con lo que yo tengo. Y acto seguido le estás pidiendo, le decís, che, cuando puedas, envíame esta, todas esas me están faltando a mí. Cuando puedas, envíamelas. ¿Por qué digo cuando puedas? Bueno, porque por ahí el vecino está haciendo algo más. Le está enviando a alguien más, ¿no? Vieron que uno setea, le pone límite, ¿no? A la velocidad de descarga, a la velocidad de subida. Y normalmente la velocidad de subida es menor que la de descarga. Entonces es muy frecuente que vos tengas velocidad de descarga a disposición en el programa, en el cliente torrent, pero por ahí tu vecino tenga saturada la subida. Entonces tenés que esperar. Y acá está la explicación de por qué, cuando uno se pone a ver, a visualizar la descarga, ¿por qué empieza descargando una del medio, una del final? ¿Por qué no empieza por la pieza número 1? Bueno, justamente porque las piezas faltantes se ordenan en función de la rareza. ¿Cómo haces para saber la rareza de una pieza? Bueno, en base a los vecinos con los que fuiste hablando. Vos ves qué piezas tiene cada vecino, y si una cierta pieza está en todos los vecinos, decís, esta es una pieza común. Si una cierta pieza la tiene un solo vecino y no la tiene nadie más, la marcás como una pieza rara y la encargás primero, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Y qué ganas con esto? Que si al que tiene esa pieza rara, los viejos lo llaman a almorzar y apaga la compu, bueno, alguien alcanzó a copiársela antes, entonces el torrent sigue vivo. A veces sucede, sobre todo si te pones a descargar cosas viejas, de que el torrent va y llega, no sé, digo cualquier cosa, 4 GB, baja 3 GB 950 y se queda ahí. ¿Por qué? Bueno, porque los que están en ese momento en el torrent, ninguno es seed, ninguno tiene el archivo entero. O el que es seed, bueno, es seed de miles y miles de torrent, entonces nunca te da bolilla cuando vos le pedís esa pieza en particular, porque tiene otros pedidos, miles de pedidos antes que el tuyo. Eso es un problema que tiene el torrent y bueno, lo deben haber sufrido ustedes, sobre todo si uno se quiere poner a bajar, no sé, algún juego viejo o algo así, no hay manera de que la cosa funcione. ¿Qué pasa con el envío de las piezas? O sea, vimos cómo encargo que me las envíen. Y del otro lado, ¿cómo priorizás a los pedidos? ¿A qué pedido atendés primero? Bueno, para determinar qué solicitud atender primero, el par va a ordenar a sus vecinos en función, no de, no sé, el nombre, el IP, no. En función de qué tanta información me están enviando a mí. O sea, qué ancho de banda instantáneo, cuánta información por unidad de tiempo me están enviando a mí. Esto es absolutamente subjetivo desde ya. Y si se quieren acordar de esta idea, ¿no? Me hace acordar a Paid Forward, esa peli
el favor con favor se paga. Bueno, en esa era le dabas el favor a otro, pero acá es recíproco. Si un vecino te está mete enviar, vos lo vas a apreciar y ni bien ese vecino te pida algo, se lo vas a dar. Entonces ahí es lo de favor con favor se paga. Bueno, en todo momento no, cada 10 segundos, piensen que en una computadora, para nosotros 10 segundos es nada, debe ser lo que me tardo, justo me estoy cebando un mate. Lo que me tardo en cebar el mate fueron, no sé, 5 segundos. Y otros 5 segundos para tomarlo, ¿no? 10 segundos es un mate, nada. Para la computadora 10 segundos es una eternidad. Entonces, cada mucho tiempo, 10 segundos, se eligen los 4 mejores vecinos y a cada uno de ellos se le atiende el primer requerimiento. Esto que asegura, si lo piensan, estamos combinando ordenar lo que voy a pedir por rareza y en este caso terminas atendiendo lo que el otro te pidió. De alguna manera estás atendiendo pedidos raros. O sea, los pedidos raros son los primeros que se propagan por la red torrent. Y bueno, es lo que les contaba que hace que bueno, no falle, inclusive si alguno de ellos apaga la compu porque lo llamaron a comer. Pero ¿qué pasa? Como la relación es muy recíproca, esto no haría que haya como sectas o categorías o como barrios. Estos pares son vecinos entre sí, estos pares son vecinos entre sí, entre ellos se comparten todo, pero como que no entre los bloques de pares no se comparten nada. Y más aún, ¿qué pasa cuando cae uno con una mano atrás, una mano delante? Alguien que se acaba de sumar. ¿Qué piezas tiene para ofrecer? Ninguna. No descargó ninguna. Entonces, ese par no va a poder, elige 3 o 4 vecinos. Y a los vecinos le va a pedir cosas, porque cuando compara lo que el vecino tiene con lo que él tiene, le da que él no tiene nada y el vecino tiene todo. Entonces le pide a los vecinos, pero claro, los vecinos nunca lo van a considerar a él, porque como vos tenés nada, no le diste nada, tu vecino no te va a tener aprecio, por así decir. Entonces, esto es como una corrección que le hicieron al protocolo, y en paralelo a este mecanismo que cada 10 segundos se activa, cada 30 segundos, que si 10 segundos era mucho para una computadora, 30 segundos es una eternidad, pero si vos estás sentadito mirando cómo descarga el torrent, te bancás estar 2 minutos mirando. ¿Y qué pasa? Cada 30 segundos elegís no un vecino al azar, un par del listado que te dio el tracker, que eran todos los pares activos. Al azar elegís uno y te fijás qué necesita, y lo primero que necesita se lo envías. Esto genera como que rompe esa sectorización que se estaba empezando a dar producto de lo de favor con favor se paga. No sé si lo alcanzan a ver, vamos a tratar de graficarlo. La idea es darle dinamismo a la red, a la red de pares, ¿no? Para que no se formen esos clústeres y que constantemente la cosa esté reconfigurándose. Además que también se va reconfigurando porque vos por ahí tenés un vecino que lo aprecias mucho, que le envías mucho, que te envía mucho, y como decíamos, el vecino lo llamaron a comer y le hizo shutdown a la compu. O sea, ese de repente sale de la red. Tratemos de verlo gráficamente. Supongamos, acá tenemos, si tengo el ratón, tenemos como un grupo de pares que se interconectan, otro grupo de pares que se interconectan. Todos estos son del mismo torrent, pero se forma lo que les decía, los clusters, como grupos de amigos, por así decirlo. Y supongamos que acá tenemos una compu, la compu A y la compu B, y de casualidad eligió al azar, y bueno, eligió a Bruno, al azar. Y en esta regla que se activaba, decíamos, cada 30 segundos. Lo que va a pasar, como Andrea le va a atender el requerimiento a Bruno, Bruno va a terminar siendo uno de los mejores vecinos. ¿Por qué? Porque cuando Andrea le atiende el requerimiento a Bruno, ¿Bruno qué va a hacer? Le va a atender un requerimiento a Andrea. Como que empiezan se activa lo de favor con favor se paga. Entonces eso termina reconfigurando. Y por ahí pasa que en este grupo de vecinos de aquí había ciertos pedazos que no estaban, ciertas piezas que no estaban, y por ahí estaban aquí. Entonces cuando se produzca esta conexión que decíamos era al azar,
Andrea va a detectar que acá están teniendo por ahí las piezas que de este lado no estaban. Las va a traer y bueno, seguramente que este de aquí y este de aquí también siguen siendo vecinos y buenos vecinos de Andrea. Entonces la pieza que venga de acá va a ir para acá. Esto, en ese sentido les decía que les agrega dinamismo. En ese caso, Bruno le sube a Andrea y claro, como le sube a Andrea, termina siendo también uno de los vecinos preferidos de Andrea. Es como que, digamos, la flecha esa roja gorda va y viene. Así como Andrea va a ser uno de los mejores vecinos preferidos de Bruno, Bruno también va a terminar siendo uno de los vecinos preferidos de Andrea. ¿Y por qué? Uno dice, ay, pero con los otros pares no se intercambia más. Bueno, quizás pasó lo que les decía recién. Con estos vecinos de aquí ya se intercambiaron todo lo que podían intercambiar, y Bruno es el que de repente tiene otras piezas diferentes. Entonces se las va a estar acercando a Andrea y ahí Andrea se la va a estar acercando a estos de aquí. Es como que, bueno, es un ejemplo, estamos poniendo en palabras, tratando de capturar en palabras un aspecto altamente dinámico que tiene el protocolo Torrent o esta aplicación peer-to-peer. Pero espero que se alcance a entender. Y bueno, tal vez a esta altura también se entienda por qué opté por contárselos a alto nivel y no nos pusimos a ver en detalle el protocolo, como si hacíamos quizás con DNS o con HTTP, que lo vimos mucho más en profundidad. Bien, con esto repasamos el aspecto en el cual el estilo arquitectónico peer-to-peer brilla, distribución de contenidos. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, acceder a información, resolver consultas? Eso es algo que un servidor hace todo el tiempo. Si piensan el protocolo HTTP, no sé, si piensan en Wikipedia, ¿no? Estamos todo el tiempo buscando información en Wikipedia. Y bueno, a través del protocolo HTTP la podemos acceder. ¿Cómo podría ser una Wikipedia peer-to-peer? ¿Tiene sentido? Ok, hagamos esa pregunta. Perdón, me había quedado esto ahí animado de esta transparencia. Hagamos esa pregunta. ¿Cómo podríamos hacer una base de datos, un repositorio de información peer-to-peer? Bueno, muy bien, para eso tenemos que revisitar el concepto de qué es una base de datos. Y si lo piensan, no quiero irme hasta el punto de volver a repasar SQL y qué sé yo, sino pensemos básicamente qué es una base de datos, un conjunto de registros. Ok, me gusta, pero lo podemos pensar en una versión todavía más simple, como un mapeo. Un mapeo, si quieren, entre claves y registros, pero podrían ser valores. Van a ver por qué quiero llevarlos para este lado de aquí. El registro siempre se puede terminar codificando como un número. Bueno, hay un matemático que lo había probado esto. A ver, por ejemplo, clave, apellido y nombre, valor, número de teléfono. ¿Qué es esto? La famosa base de datos de contactos del celu. Una cosa así. Tenés los teléfonos y ahí tenés los nombres y apellidos o apellido y nombre de las personas que tenés en los contactos. Ningún problema. Otro posible base de datos, ¿por qué no? Título de película, dirección IP. A ver, porque si vamos a hacer una base de datos la hacemos directamente en un DBMS. La idea es, ¿y por qué lo llevo entonces título de la película, dirección IP? Y estoy tratando de armar una aplicación peer-to-peer o los fundamentos de una aplicación peer-to-peer en la cual uno hace consultas y si lo que estás buscando está, después lo puedes descargar. En una aplicación peer-to-peer de esa naturaleza, vos no vas a estar buscando números de teléfono. Tal vez vas a estar buscando, como dice allí, no sé, pones el título de la película esta que ganó el Oscar y ves, ¿y qué sería la dirección IP asociada? Bueno, el que lo está compartiendo, no sé, no estoy haciendo apología del delito ni mucho menos, pero bueno, estamos analizando un problema y viendo cómo se resuelve. Bien, tenemos que pensar que la limitación de que el mapeo sea entre clave y valor, la verdad que no es una gran limitación, porque la clave bien se puede indexar como si fuera un número. O sea, recién teníamos de clave título de la película, recién teníamos de clave apellido y nombre, pero tranquilamente a ese string le aplicamos alguna función hash predeterminada y un montón. En redes después vamos a utilizar también funciones hash al hablar de seguridad. Pero hay un montón predeterminadas, no hace falta que la implementemos nosotros. De hecho, no es recomendable que la implementemos nosotros. Siempre conviene hacer uso de alguna que esté en una librería estándar. ¿Y qué podemos hacer entonces con esa clave alfanumérica? Hashearla. ¿Y qué nos queda? Un número. Es más, un número hasta de una cantidad conocida de bits. Creo que tenemos el ejemplo. Yo puedo transformar a la clave original, le pego la hasheada
y se me termina transformando en una clave numérica. Por ejemplo, en nuestra base de datos, ok, el hash me suele tirar o n bits, o tal vez me tira n dígitos hexadecimales, porque al final de cuentas lo importante es que sea en binario. Yo aquí simplemente, para que sigamos el ejemplo, hice de cuenta que el hasheado me tiraba un número que son 7 dígitos decimales. Sí, desde ya que después en la vida real acaban a ser, como decíamos, unos y ceros, pero esto es simplemente para que lo podamos entender nosotros. Fíjense cómo strings, nombres y apellidos, se transformaron en números. Y el valor, bueno, el valor no importa, el valor no hace falta hashearlo. De hecho, el valor es importante que sea lo que puede ser. En este caso, sí, iba a decir un número, no, en realidad es un string, ¿no? Porque tiene los guioncitos, tiene el 15, es viejo el ejemplo, ¿no? Ya el 15 no va más, en fin. Pero es un número de teléfono como lo ingresamos, que a final de cuentas es alfanumérico. Aquí no hace falta hashear nada, porque lo que necesito para poder hacerlo funcionar en esta aplicación peer-to-peer es que sea numérica la clave. El valor puede ser cualquier cosa. Ok, si hasta ahí estamos, la estructura que vamos a utilizar para codificar una base de datos, síganme, una base de datos arriba de una aplicación peer-to-peer, se llama tabla hash distribuida. ¿Por qué escuchamos hablar de esto recién ahora? Y porque si estamos haciendo una aplicación cliente-servidor, nada de esto me hace falta. Si la aplicación es cliente-servidor, le chanto un backend al server y le instalo un MariaDB y a otra cosa. Y se acabó el problema. Y si no te gusta el MariaDB, le pones el gestor de base de datos que se te ocurra. No hay ningún problema. ¿Por qué? Y porque cliente-servidor está todo en el servidor. Lo que pongas en el servidor queda en el servidor. En cambio acá, lo que estamos tratando de lograr es, como no hay un servidor que pueda contener la base de datos entera, sígame, la base de datos hay que repartirla entre los pares, pero no pierdan de vista que los pares entran y salen, que los pares cambian de IP. Sinceramente es mucho más enrevesado. Ok, ¿cómo funcionaría? Es justamente un aspecto nada trivial el almacenar información. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Las películas y en qué dirección IP se pueden descargar. Bueno, lo que les contaba recién. En una aplicación cliente-servidor pones DBMS, ¿no? Database Manager Software, ya ni me acuerdo qué es la sigla. Y lo primero que aparezca en una búsqueda de Google lo descargas. Te va a aparecer el MariaDB o uno de esos, lo descargas y lo instalás y se acabó el problema. No necesito usar un DHT. DHT es la sigla, ¿no? De tabla hash distribuida. En el caso de las aplicaciones peer-to-peer, una de las estructuras que está muy estudiada es usar un DHT. En este caso, la DHT va a ser las veces de base de datos distribuida. Vamos a tener información y esa información se va a repartir entre todos los nodos que en ese momento estén formando parte de la aplicación peer-to-peer. ¿Esta base de datos qué es en esencia? Decíamos, un mapeo. Bueno, ¿y qué es un mapeo? Bueno, un conjunto de tuplas. Las tuplas son clave, valor. Recuerden, la clave no nos costaba nada hacer que fuera numérica, le pegamos una hasheada. De hecho, por esa razón se llama tabla hash distribuida, porque a la clave la hasheamos justamente y después a cada clave se le asocia un cierto valor. Y esas n tuplas que conforman la DHT van a ser repartidas usando algún criterio, ahora lo vamos a ver, entre los pares. Bueno, ¿cuál es la idea del DHT? La idea del DHT, como toda buena base de datos, en una aplicación cliente-servidor, cualquier cliente puede consultar cualquier registro de la base de datos. Por ejemplo, si la base de datos es pública, ¿no? El ejemplo de Wikipedia es bueno. Cualquier cliente puede acceder a cualquier página de Wikipedia. Perfecto. ¿Cómo hacemos eso mismo en una aplicación peer-to-peer? Bueno, acá no tenemos más clientes, no tenemos más servidores, ahora tenemos pares. Entonces, si cualquier cliente podía consultar la base de datos, acá tenemos que tener que cualquier par pueda consultar el DHT. Perfecto. ¿Cómo sería una consulta a un DHT? Esencialmente es, yo te doy la clave y la red peer-to-peer me devuelve el valor asociado a esa clave. Digamos, esa es la idea de resolver una consulta. No estamos hablando de cómo se descargan archivos, nada de eso. Estamos hablando puntualmente de cómo resolver consultas a esta base de datos. Muy bien. Lo que tiene que hacer el DHT
va a ser darnos el valor asociado a esa clave. Para resolver una consulta en un DHT, la dificultad principal es descubrir quién recibió esa tupla. Porque uno parte de la base de que la DHT es un conjunto de tuplas y esas tuplas se reparten entre los pares activos en un dado momento. Ahora, ¿cuál es el par que tiene la tupla que estoy buscando? A priori no es fácil saberlo, porque los pares van a tener ciertas direcciones IP y qué sé yo. Y no podés ponerte a preguntarle a cada uno de los pares, che, vos tenés la tupla de esta clave, vos tenés la tupla de esta... No, lo vamos a tener que hacer de una manera un poco más organizada. Ok, lo que propone el DHT es que haya un intercambio de un número acotado de mensajes entre los pares y eventualmente van a descubrir quién es el que tiene ese valor. Digamos, quién tiene la tupla, es decir, quién está en condiciones de darnos el valor asociado a esa clave. Espero no haberlos perdido hasta acá porque, bueno, casi llegamos. Bueno, para que la cosa sea escalable, recuerden que es una de las grandes ventajas de los sistemas distribuidos, de los sistemas peer-to-peer, la escalabilidad. Para que sea escalable, vamos a necesitar que cada par se pueda arreglar conociendo solo un número muy acotado de pares. Cuando digo conocer, es conocer su dirección IP esencialmente. No hace falta que haya un tracker que me dé el listado de todos los nodos activos. Con conocer un par de los nodos me arreglo. Y lo que va a hacer esta estructura, sobre todo al ser utilizada dentro de una aplicación peer-to-peer, es tolerar que los pares entren y salgan, se activen y se desactiven de la red peer-to-peer en cualquier momento. Bueno, muy bien. La idea es que los pares en la red peer-to-peer van a estar identificados a través de un entero. Un entero en el rango de 0 a 2 a la n-1, si se acuerdan algo de Orga, eso sería un número sin signo de n bits. Un número sin signo de n bits va a representar un entero positivo de 0 a 2 a la n-1. Es decir, cada par se denota con n bits. O sea, es el identificador dentro de la red peer-to-peer. No estamos hablando de la dirección IP. Estamos hablando del identificador dentro de la red peer-to-peer. Y la clave está en que las tuplas, cada tupla va a tener una clave. Y esa clave debe ser tomada del mismo rango. Es decir, si tenemos más claves que pares, acomodamos. Generamos más identificadores. Aunque tengamos más identificadores que pares, no hay problema. Ahora vamos a ver cómo lo manejamos eso. Tenemos que hacer coincidir que con n bits yo pueda identificar a los n pares y también que con n bits pueda yo identificar a las claves. Y no sé si ya están viendo hacia dónde vamos. Recuerden que lo que yo tengo que hacer es repartir tuplas a los pares. Y si yo hago coincidir la cantidad de bits que identifican a una tupla, digamos, a la clave de la tupla, con la cantidad de bits que identifica el par, como se imaginarán, ¿qué voy a hacer? Bueno, perdón, una salvedad más. Si las claves fueran hexadecimales o strings o qué sé yo, recuerden, de ahí el nombre de la estructura, se podía hashear. Pero, ¿qué me está faltando acá? Bueno, la clave de todo esto es a qué par le doy qué tupla. Ese es el tema central a resolver aquí. ¿Por qué es importante? Bueno, porque una vez que un cierto par tenga una cierta tupla, ese par es el que está en condiciones de contestar a la consulta cuál es el valor asociado a esta clave, porque es el que tiene la tupla. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Y recién les decía, si con n bits identifico un par y con n bits identifico una clave, bueno, si estuvieran todos los pares presentes, de repente podríamos hacer así, que el par con un cierto identificador sea el responsable de esa misma clave, porque coinciden la cantidad de bits. Lo que pasa es que no siempre vas a tener a todos los pares activos, nos falta una gotita más, pero este es el problema central. ¿Cómo asignamos tuplas entre los pares? Y bueno, la clave es que como comparten el mismo rango, podríamos asignar cada tupla a los pares que en algún sentido tengan su identificador cercano a la clave de la tupla. ¿Por qué cercano y no igual, como recién les adelantaba? Bueno, por lo que les decía,
porque no todos los pares van a estar activos en todo momento. Así que por ahí, el par cuya clave, cuyo identificador coincide con la clave de la tupla, ese par tal vez circunstancialmente no está activo. Entonces, tenemos que precisar qué significa el más próximo a su clave. Hay muchas maneras de especificar lo de el más próximo a su clave. Una de las maneras, vamos a considerar par más próximo al sucesor inmediato. ¿Sí? Al primer par activo cuyo identificador sea mayor o igual a la clave que estamos considerando, a la tupla cuya clave estamos considerando. ¿Sí? Próximo podría ser próximo en los dos sentidos. Acá es próximo siempre yendo hacia adelante, por así decir. Ahora con un ejemplo creo que se va a entender mejor. A ver, por ejemplo, si tenemos 4 bits, vamos a tener números de clave de 0 a 15, ¿no? De 0 a 2 a la 4 menos 1. 16 menos 1, 15. Entonces, supongamos que tenemos los pares activos 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y 14. ¿Quiénes no están? No está el 0, no está el 2, no está el 7, no está el 9. ¿Sí? Digamos, están los que están, no están los que no están. Y nos preguntamos, el 8, ¿cuál es el sucesor inmediato de la clave 8? O sea, el mayor o igual a 8. Bueno, el primero que sea mayor o igual a 8 es el 8 justamente, porque justo el 8 estaba aquí, se da lo que decíamos hoy, que el nodo cuyo identificador coincide con la clave es el que va a estar guardando esa tupla. Pero ¿qué pasa con el 13, por ejemplo, como dice ahí? Fíjense que el 13 no está. Tengo 12, tengo 14, pero el 13 no está. Entonces, el sucesor inmediato del 13 es el 14. Pero fíjense que, por ejemplo, el 15 no está. Y ahí estamos en problemas. ¿Cuál sería el sucesor inmediato del 15? Tendría que ser el 15 o... Bueno, el 16 ya no va. 16 me fui de rango, ¿no? 16 es más que 2 a la 4 menos 1. Bueno, de ahí sale una forma, una de las primeras maneras de estructurar un DHT, que es un DHT circular, en donde hacemos, por así decir, wraparound. Cuando me salgo por arriba, cuando de 15 quiero ir a 16, en realidad, si me siguen, descarto el carry out y vuelvo a 0. Entonces el sucesor de 15, el que sigue después de 15, es el 0. Pero fíjense que el 0 tampoco está, es un par que no está. Entonces el sucesor inmediato del 15, el 15 no está, el 0 no está, el 1 sí estaba. Bueno, el sucesor inmediato es el 1. Si esto se entendió, tratemos de ponerlo de manera gráfica a cómo nos queda el DHT circular. Acá lo tenemos. Fíjense. Noten cómo el último se conecta con el primero, ¿no? Ahí se cierra la ronda, por así decir. ¿Y qué tenemos aquí? Necesitamos que cada par conozca la dirección del anterior y del siguiente, ¿no? Por ejemplo, ratón, el 8 va a conocer el IP del 10 y el IP del 5. Obviamente que el IP del 10 es el nodo cuyo identificador en la red es el 10, y el IP del 5 es el nodo cuyo identificador en la red peer-to-peer es el 5, y vos sos el 8. ¿Y qué más? Esto da lugar a lo que se llama una red superimpuesta. ¿Por qué? Porque a decir verdad, todos estos son computadoras en la frontera de la red de Internet, que están corriendo, digamos, acá en el medio estará el núcleo de la red, y cada uno de ellos está corriendo este cliente de la aplicación peer-to-peer. Y obviamente que el 10 se puede conectar con cualquiera de ellos a través de Internet, pero para poder conectarse necesita conocer su IP. Y como solo conoce el IP del anterior y del siguiente, en realidad, si bien todos se pueden conectar con todos, utilizando esta aplicación, solo te puedes conectar con el anterior o con el siguiente. Y bajo ciertas circunstancias sí te puedes conectar con los demás, pero una vez que los demás, o vos o los demás conozcan tu IP o vos conozcas el IP de los demás. ¿Sí? Vamos de a poco. La pregunta del millón acá es, bueno, ahí tenemos armado el overlay, y la pregunta es, ¿cómo resuelvo una consulta? Vamos a preguntarnos eso. La resolución de una consulta, en el peor de los casos, de esta manera que estamos proponiendo ahora, va a insumir del orden de n mensajes para una red de n pares. La verdad que, obviamente, esta es nuestra primera aproximación al funcionamiento del DHT circular. Es inaceptable, ¿no? Porque si tenemos 100.000 nodos en la red, en el overlay, va a haber 100.000 mensajes para
una sola consulta. Vieron que uno cuando está usando, por ejemplo, el IDON, que te permite hacer estas consultas, y vos buscás y ves que no aparece nada, y buscás con otro nombre, ajustás la palabra clave de la búsqueda, y si lo piensan, está bien que no va a ser de esta manera naive, cada consulta dispara una multitud de mensajes que van y que vienen para resolver esa consulta. Así que bueno, veamos esta forma naive. ¿Por qué decimos que puede llegar a tomar n pares? Porque lo que vas a hacer, supongamos, estamos parados en el nodo cuyo identificador es el 3 y preguntás quién, obviamente acá les blanqueo, ¿no? Lo que vamos a usar identificadores en binario. Uno pregunta, bueno, ¿quién está a cargo de la tupla, que sería en ese caso es 14, ¿no? 8, 4 y 2. ¿Quién está a cargo de la tupla cuya clave es 14? O sea, realmente preguntás, ¿está el nodo 14 o quién, si el nodo 14 no estuviera? Podemos hacer trampa, nosotros tenemos una posición privilegiada y vemos que el 14 está, pero atención, el 14 podría no estar y quizás la clave 14 esté en el 1 o en el 15 o en el 0, ¿no? El 3 no tiene forma, él conoce al 1 y al 4, no tiene forma de saber dónde está el 14, lo tenemos que descubrir al 14. Entonces le pasa la consulta al siguiente y le dice, che, vos 4, ¿de casualidad tenés al 14? Y el 4 dice, no, mira, yo no lo tengo. Pero en vez de contestarle que no, él como que propaga la consulta y le pregunta al 5, y el 5 le pregunta al 8. ¿Alcanzan a ver por qué hablamos de que en el peor caso va a ser del orden de n? Y porque si tenemos la desgracia de preguntar por una tupla que la tenía la anterior a vos, para cuando esto dé toda la vuelta y llegue la anterior a vos, tuviste n-1 mensajes, más el mensaje de respuesta, ahí te dan los n mensajes, ¿no? Es del orden literalmente de n. Y seguimos, bueno, el 8 le pregunta al 10, el 10 al 12, y acá ¿qué va a pasar? El 12 le pregunta al 14, y el 14 dice, ah, sí, la tupla con el identificador 14, con la clave 14, la tengo yo, que soy el par con identificador 14. Obviamente, recuerden, puede ser así o no. Podría haber sido el nodo, por ejemplo, podría haber estado el 15 en lugar del 14. Igual la tupla con clave 14 la tendría el par con identificador 15, pero no perderlos o no hacer mucho ruido con esto. Y en este punto, ¿cómo le llega la respuesta al 3? Bueno, una vez que el nodo 14 dice yo la tengo, fíjense que la respuesta es directa. ¿Cómo puede ser que sea directa la respuesta? Recuerden que el 14 conoce el IP del 12 y del 1. ¿De dónde saca el IP del 3? Bueno, como se imaginarán, en la consulta no solo va, che, ¿quién tiene el 14? Sino que el mensaje va a decir, che, ¿quién tiene el 14? Lo necesito saber yo. No le dice que soy el nodo 3. Bueno, le puede decir, soy el nodo 3 y además mi IP es tal cosa. Entonces, en la propia consulta, el nodo 14 recupera el IP del que necesitaba ese valor asociado. Recuerden que la respuesta a la consulta no es simplemente decir yo, sino decir yo, toma, este es el valor asociado, ¿no? Lo importante es la resolución a la consulta. En este ejemplo en particular, la resolución de la consulta insumió 6 más 1 mensajes. Y como decíamos, en el peor caso sería n-1 más 1, es decir, obviamente del orden de n. Ya orden de n-1 es orden de n, desde ya. Bueno, no es muy eficiente. No es que es tan costoso resolver una consulta en esta plataforma. En realidad, rápidamente podemos pensar en lo que se llama un DHT con atajos. Los atajos, fíjense, son cada nodo ahora tiene el IP del anterior, el IP del siguiente y el IP de alguno más. Fíjense que cada nodo tiene 1, 2, 3. ¿Sí? No es que cada nodo tiene a los otros n-1 nodos, solamente 3. ¿Y de qué manera funciona esto de los atajos? De la siguiente forma: cuando te hacen la consulta, che, ¿quién tiene la 12? Vos podés pasárselo al 4 o al 8. No lo dudás, se lo pasás al 8. Porque sabes que el 4 lo que va a hacer, eventualmente se lo va a hacer llegar al 8. El atajo es saltear parte de los identificadores que son menores al que necesitas. Y luego, el 8 pregunta, che, compara, estoy preguntando por el 14 y se lo puedo dar al 10 o al 14. ¿A qué no saben? Se lo va directamente al 14. Obviamente el 14 dice que yo y contesta de manera directa. Y está mucho mejor. Logramos ahora que insuma
2 mensajes. Antes creo que había insumido 6. Y bueno, lo que se ha demostrado es que si ponemos logaritmo de n atajos, o sea, ahora en este ejemplo tenemos un solo atajo. No puse más atajos porque si no se hace muy difícil de seguir, pero podemos implementar que tenga logaritmo de n atajos. No es que cada nodo conozca los n-1 restantes, sino al logaritmo de n, que como ustedes saben, la función logaritmo crece mucho más lento que la función n, la función lineal. Entonces, con logaritmo de n atajos, logramos resolver las consultas en logaritmo de n mensajes. Es bastante interesante y creo que se alcanza a apreciar aquí, aún en este ejemplo tan sencillito, de cómo ahorramos mensajes y obviamente también la respuesta a la consulta va a llegar antes. Bueno, este es el funcionamiento esencial del DHT. Obviamente que hay unos aspectos que hemos dejado de lado, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando ahí teníamos un conjunto de pares? Pero ustedes saben que al tratarse de una arquitectura peer-to-peer, los pares van a estar entrando y saliendo. Entonces, nuestro DHT debe contemplar que haya pares, que haya nodos que se suman o que se bajan de ese overlay. Bueno, muy bien. La idea es muy simple. En lugar de solo tener el que sigue y el anterior, tenés registrado los 2 que siguen y los 2 anteriores. Con esa pequeña salvedad vamos a poder manejar, por ejemplo, que algún nodo, que algún par del overlay se baje. Le hagan, como decía hoy, lo llamaron a comer. Lo que se hace es, periódicamente, con algún temporizador, contactás al sucesor, contactás al antecesor y vas viendo si siguen en línea. Porque recuerden que cuando te llaman a comer, haces shutdown y bueno, el proceso de shutdown lo que hace es, como ustedes saben, le manda señales de que terminen, de hang up, ¿no? Sería en el caso de Unix. Y bueno, y los nodos le hacen caso, cortan, hacen hang up. Y no te da ni tiempo de enviar mensajes. Por ahí sí, la aplicación dice, ay, me están apagando, me están haciendo shutdown. Mando esto y el sistema operativo no te da ni bolilla. Recuerda que el sistema operativo es el que está a cargo de hacer funcionar, por ejemplo, la librería sockets. Así que es posible que no tengas ni chance de avisar que te están haciendo shutdown. Es bastante interesante que, sobre todo si es un proceso que es observable por un humano, el shutdown lo observas, tarda un ratito en hacer shutdown. La computadora le da el tiempo para hacer muchas cosas, o sea, podría llegar a hacerlo. Lo que pasa es que no hay garantía de que lo alcance a hacer. Siempre me causa gracia cuando tenés una UPS, ¿vieron esos aparatos con baterías o que te permiten o seguir trabajando cuando se corte la luz o cuando se está acabando la batería? Bueno, se le avisa a la computadora. En ese caso, cuando hay una caída de la tensión, es un evento que es una interrupción no mascarable, que el sistema operativo puede tomar conocimiento de ella y en ocasiones alcanza a escribir los buffers o algo alcanza. Es increíble que se está cortando la luz y la compu deja de hacer lo que estaba haciendo y como que hace lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Si había un dato en un buffer en memoria, lo baja al disco rígido. Después a veces falla, ¿no? A veces es demasiado brusco el corte de luz o bueno, hay un estabilizador en el medio que enmascara el corte de luz y se nos termina corrompiendo el disco rígido. Y bueno, por eso siempre es buena idea o tener algún esquema RAID o tener un sistema de archivos con journaling. Pero bueno, asumamos que el corte de luz no le dio tiempo al par y el par de golpe y porrazo desaparece. Entonces le damos a nuestro protocolo la capacidad de estar verificando que el antecesor y el sucesor sigan en línea. ¿Y qué hacemos si no están? Si se le cortó la luz o lo llamaron a comer. Bueno, como tenemos el antecesor del antecesor o el sucesor del sucesor, lo podemos saltear al nodo que ya no está y curar, por así decir, el overlay, que deje de estar ahí vulnerable. Ahora hablamos con un ejemplo. ¿Qué haces? No me contesta. O sea, le hicieron shutdown. Bueno, al sucesor de tu sucesor le pedís que te dé su sucesor. Síganme, ahora vamos a ver gráficamente si los pierdo. Entonces, te da el sucesor de él y vos anotás. A tu sucesor del sucesor lo anotás como sucesor. Y al sucesor del sucesor del sucesor lo anotás como sucesor del sucesor. Ya, los perdí por el camino, estoy seguro.
Por algo creo que lo tengo en la transparencia que sigue con un esquema gráfico. Nos queda pendiente conversar. Recordemos esta pregunta, la dejamos pendiente para cuando estemos trabajando haciendo el update cuando un nodo se sale. Y después retomamos lo de qué hacemos para cuando un par se tiene que sumar. Veamos primero qué pasa cuando se va y después pensemos qué pasa cuando lo tenemos que sumar. Lo de cómo sumarlo es una pregunta un poco más complicada que la de cómo hacer cuando lo llamaron a comer. Entonces empezamos por la que es más fácil. Acá tenemos lo que les contaba recién. El nodo 4, ustedes saben, cada nodo recuerda su sucesor, su antecesor, pero también tiene información del sucesor y el antecesor del antecesor. Entonces, en esas verificaciones periódicas, el nodo 4 descubre que el 5 no contesta. Asumís que, bueno, se fue del overlay, se fue de la aplicación peer-to-peer. Entonces, ¿qué haces? Como el 4 conoce al 3 por ser su antecesor, pero también conoce al 1, lo anotó desde el vamos, de la misma manera conoce al 5, pero también conoce al 8. Entonces lo que va a hacer es directamente le pide al 8 que le dé su sucesor. ¿Y qué update hace? Va a marcar al 8 como sucesor del 4 y al 10 como sucesor del sucesor. O sea, noten que rápidamente se recupera porque te puede pasar que acto seguido el 8 también desaparezca. Y estarán pensando, ¿y si justo se da que se van los dos a comer? Porque eran hermanos, qué sé yo. Bueno, ningún problema. Esta idea la podemos generalizar un poquito más. Entonces, en lugar de guardar solamente el sucesor del sucesor, guardás el sucesor del sucesor, y bueno, ustedes se imaginarán, 3 o 4 nodos para adelante, y ya tenés que tener una desgracia infinita para que se te caigan todos los sucesores, todos los antecesores de golpe. En general eso no pasa, hacemos el protocolo tan robusto como nos parezca razonable que lo sea. ¿Y qué va a pasar con el nodo 8? Al nodo 8, cuando vos le estás preguntando por cuál es su sucesor, le estás avisando, che, ¿sabés qué pasa? Me di cuenta que el muchacho que estaba entre nosotros se cayó. Así que, ¿qué va a hacer el 8? Lo mismo. Te va a estar preguntando a vos, va a anotar al 4 como antecesor directo, y le va a preguntar al 4 cuál es su antecesor, para anotarlo como antecesor del antecesor. Noten cómo la pérdida de un nodo lo manejamos más o menos bien. Lo complicado es, ¿y cómo me sumo? Hay un overlay, un DHT funcionando, y aparece un nodo por acá afuera y se quiere sumar. ¿Cómo hace? Es complicado, ¿no? Bueno, vos podrías, por ejemplo, acordarte la dirección IP del último antecesor directo o sucesor directo y los consultás. Pero te puede pasar que ese antecesor directo, ese sucesor directo, no esté. Bueno, dale, síganme. Como decíamos recién, si con uno solo no me alcanza, acordate los 5 para atrás y los 5 para adelante. Las direcciones IP de ellos, ¿no? Y le vas enviando un mensaje a cada uno de ellos a ver si están prendidos. Cuando digo si están prendidos, no es si esa compu está prendida. Es si esa compu está prendida y además está corriendo la aplicación peer-to-peer, ¿sí? Obviamente. Entonces, si alguno de ese pool al que le enviaste estaba prendido, ese pool que era el que vos habías registrado la última vez que habías formado parte de la aplicación peer-to-peer. Si alguno de ellos está prendido, ya está todo resuelto, porque le mandas un mensaje, le decís, che, dame tu sucesor, dame tu antecesor, yo me meto en el medio, hacemos el update. Ok, es válido, funciona, pero hay un problema. Huevo la gallina. Fíjense que podemos llegar a resolver la incorporación de un nuevo nodo cuando ya alguna vez habías estado en el overlay. ¿Cómo haces para la primera vez? No conoces a nadie. Escuchaste al profe hablar del torrent, lo descargaste y lo vas a ejecutar por primera vez. Bueno, ahí no hay problema porque tiene el tracker, ¿no? Pero descargas un cliente para acceder a torrent trackerless. ¿Y ahí cómo hacemos? Bueno, es una excelente pregunta de final, ¿sí? Es un tema interesante como para pensarlo un buen rato, haber entendido todo lo que veníamos conversando y en ese contexto preguntarse cómo podemos resolver la incorporación por primera vez. Bueno, hay muchas formas. Una es con la técnica de bootstrapping. Lo que se hace es, en el propio cliente, se deja codificado hard-coded, o sea, explícito en el cliente, un conjunto de direcciones IP que son computadoras que forman parte de la red, pero que nunca se dan de baja. O sea, son, en esta aplicación peer-to-peer,
son como si fueran servidores de una aplicación cliente-servidor. ¿Me siguen? Son nodos distinguidos que están corriendo, por ejemplo, en organizaciones, en lugares o en el cloud, que sabes que como que no se le va a cortar la luz, que están siempre que no se le va a cortar la conexión a internet. Y esos nodos distinguidos son los que te dan, vos le podés hacer una consulta y ellos inmediatamente, porque por ejemplo cuando vos te sumás, una consulta fundamental que hay que hacer es ¿quién tiene mi tupla? Porque sí, si hay una tupla que tenés que tener vos, es la que coincide con tu identificador. Entonces cuando vos no estás, otro nodo seguramente tiene esa tupla. Cuando vos te sumás, te tienen que pasar las tuplas que te corresponden en función de tu identificador. Entonces, el conocer la dirección fija IP de algún nodo que ya está en el overlay, te permite que ese nodo canalice con las consultas que vos querrías estar haciendo, pero no podés porque todavía no te sumaste al overlay. Entonces, con ese truco, es como que rompes el huevo y la gallina. O sea, ¿qué vino primero? Y bajó un extraterrestre y puso una gallina y de ahí en adelante olvídate, la gallina puso el huevo la gallina y dale que va. Sí, es como que rompemos ese ciclo infinito con un caso base. Claro, te queda un peer-to-peer híbrido, ¿no? Porque de nuevo, si pensamos en la confiabilidad, de nuevo, ¿no? En la distribución de la película que gane el Oscar ahora al fin de semana, volteamos esos IP fijos y nadie más arranca el DHT circular. Tienen razón. Lo que pasa es que, bueno, hay lugares, los muchachos, por ejemplo, de Pirate Bay, estaban hablando de hacer una isla, una especie de isla flotante, o sea, como una nave, un bote, y que vaya flotando por aguas internacionales y que con paneles solares y con un enlace satelital hicieran la página web de Pirate Bay. Es toda una locura porque si está en aguas internacionales va cualquiera te afana los servidores, digamos, ¿no? Se le encuentra la vuelta. Creo que le resultó mucho más fácil comprarse una isla y hacer un país soberano independiente o ese tipo de cosas. No sé en qué quedó al final. Creo que lo que hay ahora son mirrors, ¿no? de Pirate Bay, lo tenés en 20 millones de lugares y siempre alguno de esos mirrors funciona y bueno, por más de que al tratarse de una página web, al ser cliente-servidor, vos podés voltear al servidor, lo que pasa es que es como bueno, o las canas o los hongos, ¿no? Sacás uno y salen 10, las canas te arrancás uno y te salen 10, entonces no, es como un gato ratón, ¿no? Como lo persiguen y van apareciendo otras copias. Aquí podemos aplicar esas mismas ideas. Podés tener un pool suficientemente grande de IPs para que se les haga imposible apagarlos, o podés ir cambiando el pool de los IP, porque en una nueva actualización del cliente cambias lo que te hace en el bootstrapping, un montón de posibilidades. Y bueno, es un tema divertido de analizar. Bien podría ser tema para explorar en el proyecto final de carrera, en la tesis de licenciatura. No es algo que esté tan candente. Encima, bueno, habrán visto que es mucho más involucrado que, como decíamos hoy, setear un DBMS y que se consulten que se hagan las consultas a través de MySQL o lo que sea, de SQL o lo que sea. Bueno, es todo un tema al que le interesa, lo podemos profundizar, no hay ningún inconveniente. Con esto les contaba que iba a ser esta quinta parte, bueno, y la sexta parte también van a ser cortitas. Con esto cerramos la parte del estudiar un poquito más en profundidad el estilo arquitectónico peer-to-peer. Y ahora sí, como les adelantaba al final de la cuarta parte, lo único que nos resta hacer es, y también lo vamos a poder hacer en muy poquitas transparencias, romper el hielo y crear nuestra primera aplicación de red. Pero obviamente eso lo vamos a hacer en la siguiente parte. Dejamos acá.